El día de hoy le vamos a hablar sobre el modelo TCP/IP. ¿Qué es el modelo TCP/IP? El modelo TCP/IP es un conjunto de protocolos de comunicación que permiten la interconexión entre dispositivos en redes informáticas, incluyendo el Internet. Su estructura se basa en una arquitectura por capas, donde cada capa cumple con una función específica dentro del proceso de transmisión de datos. El modelo TCP/IP define cómo los datos deben ser segmentados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos entre dispositivos conectados. Además que está compuesto por dos protocolos principales, que sería el TCP, que garantiza la entrega ordenada y confiable de los datos, y luego está el IP, que se encarga de direccionar los paquetes y determinar la ruta que deben seguir. Gracias a su diseño modular, el modelo TCP/IP puede funcionar sobre cualquier tipo de red física y es compatible con múltiples sistemas operativos, lo cual lo convierte en un lenguaje universal del Internet. Bueno, ahora que ya sabemos qué es el modelo TCP/IP, vamos a hablar sobre sus antecedentes. El origen de este modelo se remonta a finales de los años 60 y principios de los años 70, en plena Guerra Fría, cuando el Departamento de Defensa de Estados Unidos buscaba una forma de conectar sus centros de investigación de manera segura y resistente a fallos. Este esfuerzo dio lugar a ARPANET, la primera red de área extensa basada en conmutación de paquetes que permitía la transmisión de datos entre computadoras sin depender de una ruta fija. En 1973, los investigadores Robert Kahn y Vincent Cerf comenzaron a trabajar en una arquitectura de red que permitiera conectar múltiples redes heterogéneas. Su objetivo era crear un sistema de comunicación universal, independientemente del tipo de hardware o de tecnología utilizada. Así nació el concepto de Internet Working, que más tarde se consolidó en el conjunto de protocolos TCP/IP. La primera especificación formal de TCP se publicó en 1974 como RFC 675 y en 1983 se completó la migración de ARPANET al protocolo TCP/IP, marcando así el nacimiento oficial del Internet como lo conocemos hoy en día. Desde entonces, el modelo TCP/IP se ha convertido en el estándar universal de comunicación en redes, siendo utilizado desde computadoras, servidores, dispositivos móviles y sistemas LOT. Bueno, ahora que sabemos un poco de su historia, vamos a hablar sobre las características principales del modelo TCP/IP. Entre ellas se encuentra la independencia de plataforma, que funciona en cualquier sistema operativo y hardware, lo que permite la interoperabilidad entre dispositivos distintos. También está la arquitectura en capas, que esta divide las funciones de red en capas jerárquicas, facilitando el desarrollo y mantenimiento de la red. También tenemos la escalabilidad, que permite operar en redes pequeñas o en redes grandes, adaptándose al crecimiento de usuarios y dispositivos. También tenemos como característica la reutilización de protocolos. Esta permite integrar múltiples servicios como correo electrónico, navegación web, transferencia de archivos, entre otros. Y por último, tenemos la estandarización abierta. Esto quiere decir que sus especificaciones están disponibles públicamente a través de documentos RFC, lo que facilita su implementación por cualquier fabricante. La capa de aplicación es la más cercana al usuario, ya que proporciona servicios tales como navegación web, multimedia o transferencia de archivos. Entre sus protocolos se encuentran los siguientes: el HTTP o HTTPS, que son utilizados para las páginas web, el DNS, que se utiliza para traducir dominios a direcciones IP, y el SMTP, que se utiliza para la transferencia de correos, y el FTP, utilizado para la transferencia de archivos. El protocolo HTTP permite la transferencia de páginas web y recursos tales como HTML, multimedia y CSS. Un ejemplo es que cada página a la que accedemos el navegador requiere el uso del HTTP para solicitar la página. Entre sus características nos encontramos con que está en el uso del protocolo 80. No cifra los datos, o sea, utiliza texto plano y está basado en el modelo cliente-servidor. En cambio, el protocolo HTTPS es la versión segura del HTTP. Añade un cifrado o capa de seguridad externa para proteger a la comunicación. Un ejemplo es que cada que realizamos una compra a través de una página web, esta se protege a través de un cifrado. Por lo tanto, requiere autenticación o verificación de acceso. Como ya habíamos mencionado anteriormente, el protocolo DNS
traducen nombres de dominio a direcciones IP. Un ejemplo de esto sería que cada navegador necesita realizar una consulta DNS para saber a qué dirección IP conectarse. Utiliza el puerto 53 y se define como una base de datos distribuida, siendo esencial para la navegación. El protocolo SMTP es utilizado para la transferencia de correos entre un cliente y al servidor y entre varios servidores. Usa el puerto 25 y únicamente se utiliza para el envío de correos electrónicos. No recibe correos. El protocolo FTP es utilizado para transferir archivos entre un cliente y al servidor. Por ejemplo, la subida de una página web es realizada a través de un cliente FTP. Este puede incluir verificación o autenticación a través de usuario y contraseña y no cifra los datos. El TCP es uno de los protocolos utilizados dentro de las conexiones de redes digitales y este garantiza la entrega segura y eficaz de todos los datos, aunque esta no llega a ser tan rápida, pero asegura y garantiza el envío de todos los datos de manera ordenada y de manera confiable. También podemos encontrar como otro protocolo el UDP, que se refiere a un protocolo utilizado en por la comunicación de Internet. Se elige específicamente para aplicaciones en Internet a tiempo real, ya que este protocolo es demasiado rápido, alberga unas velocidades muy superiores al TCP, aunque una de sus desventajas es que la transferencia de datos llega a ser bastante limitada. ¿Por qué digo esto? Ya que los datos pueden llegar desordenados o a veces ni siquiera pueden llegar, lo cual lo hace poco confiable a la hora del manejo. El IP es el número asignado a un dispositivo conectado a la red. La IP tiene dos tipos. La IPv4, la cual cuenta con 32 bits, y la IPv6, la cual cuenta con 128 bits. Luego vamos a encontrar como otro de sus protocolos el IMC, el cual su función principal es el enviar mensajes de error y de control entre los dispositivos de red, para así poder alertar y poder tener al tanto el usuario, comunicándose y verificando todos los datos enviados, el orden y el destino. Otro protocolo también utilizado en la capa de red es el ARP, o el protocolo de resolución de direcciones. Como el nombre lo puede llegar a indicar, este se basa en direcciones. Convierte las direcciones IP, o bueno, más que convertir, traduce las direcciones IP a direcciones MAC. Esto significa que las direcciones digitales las traduce a direcciones físicas. Los mecanismos de red son el conjunto de procesos, protocolos y dispositivos que permiten que los datos viajen de un punto A un punto B de forma eficiente, segura y ordenada. Algunos de los mecanismos principales y cómo funcionan se explicarán a continuación. El primero sería el direccionamiento IP, que es lo que hace que asigna una dirección única a cada dispositivo de la red. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, supongamos el caso de que se usa la IPv4 o la IPv6 para identificar el origen y de esa forma el destino de cada paquete. Un ejemplo sería que, por ejemplo, la PC que uno está utilizando en este momento puede tener una IP 192.168.1.10 y el servidor web tenga una IP web de 142.150
.190.14. La segunda es el enrutamiento. ¿Qué es lo que hace? Decide por dónde deben viajar los paquetes para llegar a su destino. ¿Cómo funciona? Los routers analizan las direcciones IP y usan algoritmos RIP o OSFP para elegir la mejor ruta. Por ejemplo, un paquete pasa por tal routers antes de llegar a Google. La tercera es el encapsulamiento y desencapsulamiento. ¿Qué es lo que hace? Empaqueta los datos en capas como si fuera una cebolla y luego los desempaqueta en el destino. Funciona de la siguiente forma: cada capa, como una aplicación, transporte y enlace, añade su propia cabecera. Un ejemplo sería que la TCP añade su cabecera como un número de puerto y el IP añade la dirección del destino. El número 4 sería la fragmentación y el reensamblaje. Esta lo que hace es dividir los paquetes grandes en fragmentos más pequeños para poder hacer que viajen de una forma mucho más rápida debido a las restricciones que se tiene con el tamaño. Funciona haciendo que la IP fragmente los datos y el receptor los vuelva a unir en el destino. Un ejemplo sería que, por ejemplo, se envía un paquete de 2 megabytes y se divide en varios paquetes de 1500 bytes para poder enviarlos y volver a ensamblarlos en el lugar de destino. El control de errores permite detectar y corregir errores durante la transmisión. Lo que hace, cómo funciona es que el TCP usa números de secuencia y confirmaciones ACK, la capa que se enlaza con el CRS. Un ejemplo sería que, por ejemplo, si un paquete se llega a perder durante la transmisión, el TCP lo retransmite automáticamente para que vuelva a transmitirse. El acceso al medio lo que hace es que controla quién puede transmitir a una red compartida. ¿Cómo funciona? Los protocolos SMA o CICD Ethernet evitan las colisiones. Un ejemplo sería que, por ejemplo, dos computadoras intentan enviar datos al mismo tiempo y obliga a que una espere mientras la otra termina de enviar los datos. El número 7 sería la seguridad de red. Lo que hace es que protege los datos y dispositivos contra accesos no autorizados. Esto funciona debido a que se utilizan firewalls, VPN, cifrado, autenticación y control de acceso. Un ejemplo sería el HTTPS, que cifra los datos como un firewall bloquea el tráfico sospechoso. El número 8 sería la gestión de calidad QoS, que lo que hace es que prioriza ciertos tipos de tráfico para garantizar el rendimiento. ¿Cómo funciona? Sería mediante los routers que etiquetan paquetes y asignan prioridad. Un ejemplo sería que las videollamadas tienen prioridad por sobre las descargas. Los mecanismos de red son procesos técnicos que permiten que los datos viajen de un dispositivo a otro a través de distintas capas y rutas. Uno de los principales mecanismos es el direccionamiento IP, como se mencionó anteriormente, que consiste en asignar una dirección única a cada dispositivo conectado a la red. Gracias a esto, cada paquete sabe hacia dónde ir y de dónde viene. Este direccionamiento puede ser estático o dinámico y puede usar la IPv4 o la IPv6, dependiendo del tipo de red. Otro mecanismo fundamental es el enrutamiento, como también se mencionó, que se encarga de decidir la mejor ruta que debe seguir un paquete para llegar a su destino. Los routers analizan las direcciones IP de los paquetes y los redirigen usando algoritmos inteligentes como RIP o SPF, asegurando que los datos lleguen de forma eficiente incluso en redes complejas. El encapsulamiento y el desencapsulamiento son mecanismos que permiten que los datos pasen por las diferentes capas del modelo TCP e IP y cada capa agrega su propia cabecera de información creando una especie de envoltorio sobre el dato original. Cuando el paquete llega al destino, al que ya tiene predeterminado, se desencapsula cada capa hasta recuperar el contenido original.